Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el análisis de ramas, lazos y nodos. Esta vez vamos a ver el método de la corriente en ramas. ¿Para qué sirve este método? Bueno, pues este método se emplea para obtener las diferentes corrientes que tenemos por todas las ramas. Vamos a ver que con este método vamos a obtener un sistema de ecuaciones simultáneas y ya sabemos cómo resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En el vídeo anterior vimos un par de métodos. Tenemos varios métodos, bueno, pues vimos el método por sustitución y el método por determinantes. Y también vimos que cuando teníamos ecuaciones de tercer grado en ese sistema de ecuaciones simultáneas, bueno, pues empleábamos el método por determinantes, pero usábamos el método de expansión. Y ya vamos a ver en el siguiente vídeo que tenemos varios métodos para obtener ese determinante. Bueno, pues vamos a ver el método de la corriente en ramas. Aquí tenemos un diagrama de un circuito esquemático. ¿Qué podemos ver? Que tenemos dos fuentes de alimentación y tenemos tres resistencias. Ahora, ¿qué es esto de lazo 1 y lazo 2? Bueno, pues aquí nos dice que un lazo es una trayectoria completa para la corriente que circula en un circuito y un conjunto de lazos no redundantes puede ser visto como un conjunto de marcos de ventana donde cada marco representa un lazo no redundante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nos está diciendo que realmente un lazo es una trayectoria completa para la corriente. Ya sabemos que la corriente sale de la terminal positiva y acaba entrando por la terminal negativa. Bueno, pues esta parte de aquí la podemos considerar como un solo circuito y esta otra parte de aquí la podemos considerar como un solo circuito. Bueno, pues eso es lo que quiere decir lo del lazo realmente, que tenemos una trayectoria completa para que circule la corriente. Aquí tenemos esta trayectoria y aquí tenemos esta otra trayectoria. ¿Qué podemos ver? Aquí tenemos cuatro nodos. Tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Recordar que un nodo es un punto donde se conectan dos o más componentes y aquí lo podemos ver. En el nodo C se están conectando estos dos componentes, en el nodo B se están conectando estos tres componentes, en el nodo D tenemos estos dos componentes y en el nodo B tenemos estos tres componentes. Y recordar también que una rama es una trayectoria que conecta dos nodos. Bueno, pues aquí tenemos realmente esta rama donde tenemos el resistor número 1, porque estamos conectando este nodo y este otro nodo. Aquí tenemos otra rama, la del resistor número 3, porque estamos conectando el nodo A y el nodo D. Y aquí tenemos otra tercera rama, donde está el resistor número 2, porque estamos conectando el nodo A y el nodo B. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver los pasos a seguir para aplicar el método de la corriente en ramas. Bueno, pues como primer paso nos está diciendo que tenemos que asignar una corriente a cada rama del circuito en una dirección arbitraria. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que escoger una dirección para la corriente para cada una de estas ramas. Es decir, ya sabemos que sale de la terminal positiva y acaba entrando por la terminal negativa. Bueno, pues vamos a escoger esa dirección. Podemos escoger la negativa realmente, bueno, pues nos da igual porque es arbitraria la dirección. Luego la dirección correcta, si nos hemos equivocado o no, bueno, pues lo vamos a saber muy fácil y eso lo vamos a ver cuando veamos un ejercicio. Bueno, pues lo que nos está diciendo el primer paso, que tenemos que asignar una dirección a la corriente para este lazo y para este otro lazo. Bueno, pues vamos a seguir la dirección convencional de la corriente que ya sabemos que sale de la terminal positiva. Ahora, como segundo paso, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que indicar las polaridades de los voltajes presentes en los resistores de acuerdo con las direcciones de las corrientes asignadas a las ramas. Bueno, pues hemos escogido que sale de la terminal positiva. Bueno, pues ya sabemos que los electrones entran aquí con una energía superior a la que salen de aquí, porque están perdiendo energía cuando están atravesando este resistor en concreto, o este de aquí, o este de aquí, porque están chocando con los átomos de estos resistores. Bueno, pues ya sabemos que aquí entran con una energía superior a la que salen. Eso quiere decir que aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, recordar. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que indicar las polaridades de las caídas de voltaje. Bueno, pues como digo, aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Porque como digo, los electrones siempre entran con una mayor energía de la que salen. Porque recordad que están perdiendo energía cuando chocan con los átomos, cuando están atravesando estos resistores. Bueno, pues aquí lo tenemos, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Igual que en la fuente de alimentación, si sale de la terminal positiva, eso quiere decir que están saliendo con su máxima energía posible. Y si entran por la terminal negativa, bueno, pues ya sabemos que aquí están con su nivel más bajo posible.
Bueno, pues aquí tenemos el negativo y aquí tenemos el positivo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer en el paso 2 realmente. Tenemos que indicar las polaridades de las caídas de voltaje. Ahora, ¿qué nos está diciendo en el paso 3? Bueno, pues en el paso 3 nos está diciendo lo siguiente: aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo. Y nos está diciendo que la suma algebraica de los voltajes es igual a 0. Bueno, pues aquí recordar que tenemos un lazo y aquí tenemos el otro lazo. Bueno, pues tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada uno de estos lazos. Bueno, pues recordar que la ley de Kirchhoff nos está diciendo que tenemos aquí unas caídas de voltaje y ya sabemos que la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Pero recordar las polaridades. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Y aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Ya sabemos que este voltaje se está restando a este. De ahí que la suma de la fuente de alimentación más las caídas de voltaje es igual a 0, porque aquí tenemos un voltaje positivo y aquí tenemos un voltaje negativo y aquí tenemos un voltaje negativo. Y recordar que la suma de estas dos caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Simplemente tienen polaridades opuestas y se están restando. Bueno, pues sabemos que esto más esto y esto es igual a 0. Y lo mismo para el segundo lazo. Ya sabemos que esto más esto más esto es igual a 0, porque estas dos caídas de voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Pero sabemos que la polaridad es positivo-negativo, positivo-negativo. Se están restando al voltaje de la fuente de alimentación. Y como estas dos caídas de voltaje son igual al de la fuente de alimentación, bueno, pues la suma de los tres voltajes es igual a 0. Y eso ya lo vimos cuando vimos la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, pues una vez que obtenemos estas ecuaciones, tenemos que pasar al paso 4. ¿Y qué nos está diciendo el paso 4? Bueno, pues que tenemos que aplicar la ley de la corriente de Kirchhoff en el número mínimo de nodos, de modo que todas las corrientes de rama estén incluidas. La suma algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo es igual a 0. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que localizar el nodo donde tenemos todas las corrientes. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y aquí vemos en el nodo A que tenemos todas las corrientes, porque aquí tenemos la corriente número 1 que entra, aquí tenemos la corriente número 3 que entra y aquí tenemos la corriente número 2 que sale. Bueno, pues tenemos que aplicar la ley de la corriente de Kirchhoff para el nodo A. Y ya sabemos que la suma de las corrientes que entran a dicho nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. De ahí que la suma algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo es igual a 0. Lo mismo nos pasaba con la ley de voltaje de Kirchhoff. Porque aquí las corrientes están entrando al nodo A. Bueno, pues las vamos a considerar que son corrientes positivas. Y aquí la corriente que sale del nodo A es negativa. Y ya sabemos que la suma de estas dos corrientes es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, estas dos corrientes es igual a esta corriente. Esta corriente es negativa y estas dos son positivas. Bueno, pues ya sabemos que la suma de las tres corrientes es igual a 0. Por último, ¿qué nos está diciendo en el paso 5? Que tenemos que resolver las ecuaciones simultáneas de los pasos 3 y 4 para determinar los valores de las corrientes de rama. Bueno, pues realmente cuando hemos hecho el paso 3 y el paso 4 hemos obtenido unas ecuaciones y vamos a ver que hemos obtenido realmente un sistema de ecuaciones simultáneas y nosotros ya sabemos cómo resolver ese sistema de ecuaciones simultáneas. Bueno, pues vamos a aplicarlo rápidamente a este diagrama esquemático que tenemos aquí. Bueno, pues el primer paso nos estaba diciendo que teníamos que asignar una dirección para las corrientes. Bueno, pues aquí las tenéis. Si has escogido que sale de la terminal positiva y que acaba entrando por la terminal negativa, bueno, pues si escogemos esa, tenemos que escogerla aquí también para esta segunda fuente de alimentación. Si se escoge la negativa, bueno, pues aquí tendremos que escoger la negativa, pero ya sabemos que eso es arbitrario. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, pues tenemos que indicar las polaridades para las diferentes caídas de voltaje. Y para eso tenemos que seguir el flujo de la corriente que hemos escogido. Ya sabemos que los electrones que entran a un resistor están entrando con más energía que cuando salen, porque los electrones pierden energía al chocar con los átomos al cruzar por este resistor. Entonces aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo, y así para las diferentes caídas de voltaje. Bueno, pues ya hemos hecho el paso 1, que es indicar la dirección de las corrientes, y ya hemos hecho el paso 2, que es indicar las polaridades de las caídas de voltaje.
Vamos con el paso 3. El paso 3 nos decía que teníamos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada uno de estos lazos. Aquí tenemos el lazo 1 y aquí tenemos el lazo 2. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí ya sabemos que tenemos una caída de voltaje, aquí tenemos una segunda caída de voltaje y aquí tenemos una fuente de alimentación para este primer lazo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente para el lazo número 1. Como digo, tenemos lo siguiente. La caída de voltaje de este resistor ya sabemos que es corriente 1 por R1 y lo voy a poner al revés. Resistencia 1 por corriente 1. ¿Cuál es la caída de voltaje del segundo resistor? Bueno, pues ya sabemos que es R2 por I2. Y aquí tenemos la fuente de alimentación que es VS1. Y esto es igual a 0. Ya sabemos que la suma algebraica de todos los voltajes que tenemos aquí en este lazo es igual a 0. Y ya sabemos que las caídas de voltaje tienen polaridades opuestas al de la fuente de alimentación. Bueno, pues aquí se están sumando y aquí se resta. Ya sabemos que es igual a 0. Ya tenemos esta ecuación para este primer lazo. ¿Cuál es la ecuación para el segundo lazo? Bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Para el lazo número 2, como digo, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 3 y cuál es la caída de voltaje del resistor número 2? Bueno, pues ya lo sabemos. Para el número 2 es esta de aquí y para el número 3 es esta de aquí. Y luego ya sabemos que lo tenemos que restar al voltaje de la fuente de alimentación número 2, porque ya sabemos que todo esto es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos las ecuaciones de la ley de voltaje de Kirchhoff para cada uno de estos lazos. ¿Qué podemos ver? Realmente que tenemos 3 incógnitas, porque tenemos 3 variables, pero tenemos 2 ecuaciones. Y del vídeo anterior ya habíamos visto que si tenemos 3 variables, necesitamos 3 ecuaciones para poder resolver este sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Cómo obtenemos nosotros esa tercera ecuación para poder resolver este sistema de ecuaciones simultáneas? Bueno, pues para eso tenemos el paso 4 y tenemos que aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff para este nodo en concreto, porque ya sabemos que por este nodo tenemos las 3 corrientes. Aquí tenemos la corriente número 1 que entra, aquí tenemos la corriente número 3 que entra y aquí tenemos la corriente número 2 que sale. Y ya sabemos que la suma de las corrientes que entran por un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Es decir que la suma algebraica de todas las corrientes es igual a 0. Bueno, pues, ¿cuál es la tercera ecuación? Y lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis mejor. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos corriente número 1 que entra menos la corriente número 2 que sale más la corriente número 3 que entra. Esto es igual a 0. Bueno, pues vamos a considerar las corrientes que entran como positivas y vamos a considerar las corrientes que salen como negativas. Bueno, pues ya sabemos que la corriente número 1 más la corriente número 3 es igual a la corriente número 2. Pero como estas dos están entrando, bueno, pues son positivas y como esta de aquí está saliendo es negativa. Bueno, pues ya sabemos que la suma algebraica es igual a 0. Bueno, pues aquí realmente tenemos las 3 ecuaciones que necesitamos para resolver este sistema de ecuaciones simultáneas que contiene 3 variables diferentes. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Nos dice lo siguiente. Use el método de la corriente de ramas para cada una de las corrientes de rama ilustradas en la siguiente figura, en esta de aquí. Bueno, pues tenemos que saber cuál es la corriente número 1, cuál es la corriente número 2 y cuál es el valor de la corriente número 3. Y ya podéis ver que me he anticipado al paso número 1 y al paso número 2. Es decir, ya he indicado la dirección de las corrientes y también he indicado las polaridades de las caídas de voltaje. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Como digo, me he anticipado a los pasos 1 y al paso 2, es decir, he indicado la dirección de la corriente de forma arbitraria, he escogido la positiva y también he indicado las polaridades de las diferentes caídas de voltaje. Bueno, pues ahora vamos con el paso 3, que ya sabemos que tenemos que aplicar la ley del voltaje de Kirchhoff para cada uno de estos lazos. Bueno, pues para el lazo número 1, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos R1 por I1 más R2 por I2 menos, y aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación número 1. Ya sabemos que esto es igual a 0.
Bueno, pues vamos a sustituir los valores, es decir, tenemos lo siguiente, tenemos 470 por I1 más, luego tenemos 220 por I2 y aquí tenemos menos 10 voltios y esto es igual a 0. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo para el lazo número 2, es decir, tenemos lo siguiente, tenemos R2 por I2 más R3 por I3 menos VS2, porque ahora estamos con este lazo de aquí, entonces estamos empleando la fuente de alimentación número 2. Bueno, pues esto ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos lo siguiente, tenemos 220 I2 más 820 I3 menos 5 voltios. Esto es igual a 0. Realmente lo de voltios no hace falta. No hace falta poner la unidad porque nos va a estorbar. Bueno, pues ahora vamos con el paso número 4, que ya sabemos que tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo A. ¿Por qué al nodo A? Porque aquí tenemos todas las corrientes. Están entrando la corriente número 1 y la corriente número 3 y está saliendo la corriente número 2. Es decir, para el nodo A, bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos la corriente que está entrando, que es la número 1, menos la corriente que está saliendo, que ya sabemos que es la corriente número 2, más la corriente número 3, que también está entrando al nodo A. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues vamos a pasarlo aquí al lado derecho para tener las tres ecuaciones. Tenemos I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí realmente? Aquí ya podemos ver que tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas. Ya vemos que tenemos tres variables que son I1, I2 e I3. Es decir, esta vez las corrientes son las variables. ¿Cuáles son las constantes en este sistema de ecuaciones simultáneas? Bueno, pues ya vemos que es el voltaje realmente. ¿Y cuáles son los coeficientes numéricos que están multiplicando a las variables, es decir, a las corrientes? Bueno, pues son las resistencias. Las resistencias ya vemos que son los coeficientes numéricos. Y como digo, este voltaje no hace falta indicarlo, ni este tampoco. Es decir, las unidades de voltaje y las unidades de ohmios no hace falta indicarlas porque nos van a estorbar. Ya lo damos por hecho que aquí son resistencias y aquí son voltajes. Bueno, pues tenemos tres variables y tres ecuaciones. Ya sabemos cómo darle solución a este sistema de ecuaciones simultáneas. O podemos usar el método por sustitución o podemos emplear el método por determinantes. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a emplear el método por sustitución. Y ya sabemos que tenemos que despejar para una de estas tres variables en función de las otras variables. Es decir, vamos a sustituir para este caso para I1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Bueno, pues vamos a despejar, como digo, para I1. Ya sabemos que tenemos que sumar I2 para que se cancele, y aquí tenemos que restar I3 para que se cancele, y todo lo que hacemos en este lado ya sabemos que lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues tenemos más I2 menos I3. Bueno, pues ¿cuánto vale I1? Bueno, pues I1 es igual a I2 menos I3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con I1? Bueno, pues vamos a la ecuación del lazo 1 y vamos a sustituir esta variable I1 por lo que acabamos de obtener. Es decir, tenemos lo siguiente, tenemos 470 I1 más 220 I2, esto es igual a 10 voltios, ya lo paso a la forma estándar. Bueno, pues como digo, vamos a sustituir I1 por lo que acabamos de obtener. Es decir, tenemos lo siguiente, tenemos 470 por I2 menos I3, porque ya hemos despejado I2 en función de I1 e I3. Bueno, pues aquí lo tenemos, más 220 I2 es igual a 10. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos lo siguiente, tenemos 470 I2 menos 470 I3, y aquí tenemos más 220 I2 es igual a 10. Bueno, pues vamos a unir estos dos términos. Bueno, pues tenemos lo siguiente, 470 más 220, bueno, pues ya sabemos que tenemos 690 I2 menos 470 I3. Bueno, pues esto es igual a 10. Ahora, ¿qué podemos ver? Aquí tenemos I2 y aquí tenemos I3.
Ahora, ¿qué podemos ver aquí para la ecuación del lazo número 2? Que tenemos I2 y que tenemos I3, que ya veo que me he equivocado. Bueno, pues vamos a despejar esta ecuación para I2 en función de I3. Es decir, tenemos ahora lo siguiente, y lo voy a poner aquí. Tenemos 220 I2, y luego que teníamos 222 y 820. Luego tenemos más 820 I3, y esto es igual a 5 voltios. Ya hago la forma estándar de esta ecuación que tenemos aquí. Es decir, lo expreso en forma estándar. Bueno, pues ahora vamos a despejar para I2 en función de I3. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que pasar esto restando para que se cancele, y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos 220 I2 es igual a 5, y como digo, los voltios no hace falta, menos 820 I3. Bueno, pues ahora tenemos que dividir entre 220 para despejar I2, y esto se cancela, y todo lo que hacemos en el lado izquierdo lo tenemos que hacer en el lado derecho. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos I2 es igual a 5 menos 820 I3 entre 220. Bueno, pues ya tenemos lo que vale I2 en función de I3. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a despejar esta I2 para obtener I3, porque si sustituimos esta I2 por lo que acabamos de obtener, solo vamos a tener en esta ecuación la variable I3. Por eso hemos despejado esta ecuación, mejor dicho, esta de aquí, para I2 en función de I3, para sustituirlo en esta ecuación y obtener solo I3. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos lo siguiente, tenemos 690 por esto de aquí, es decir, 5 menos 820 I3 entre 220, y luego ya menos 470 I3, esto es igual a 10. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos lo siguiente, tenemos 3450 menos, y luego tenemos lo siguiente, 56, 58, 00 y 3. Y luego ya entre tenemos 220. Y aquí que teníamos 470 y 3 es igual a 10. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto entre esto y esto entre esto. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos 15,68 menos, y luego tenemos 2571,8 por I3. Y luego ya tenemos menos 470 y 3, y esto es igual a 10. Bueno, pues vamos a unir estas dos constantes y vamos a unir estos dos términos. Ya sabemos que aquí tenemos que restar para que se cancele, y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Y simplemente esto lo tenemos que sumar. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos menos 3041,8 por I3. Simplemente se han restado estos dos términos. He dicho sumar, bueno, pues sumar lo opuesto. Simplemente hay que restar estos términos. Y luego ya, ¿cuánto es 10 menos 15,68? Bueno, pues ya sabemos que es menos 5,68. Bueno, pues ¿cuánto vale I3? Bueno, pues tenemos que despejar, tenemos que dividir entre menos 3041,8 para que se cancele, y todo lo que hacemos en ese lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Aquí tenemos 3041,8. Bueno, pues ¿cuánto vale I3? Bueno, pues I3 es igual a 0,00187 amperios. Bueno, pues esto ya sabemos que es 1,87 miliamperios. Bueno, pues esto es lo que vale I3. Bueno, pues ahora que tenemos I3, vamos a sustituirlo en esta ecuación de aquí para obtener I2. Es decir, ahora tenemos lo siguiente, tenemos 220 I2. Recordar que esta es la ecuación del lazo derecho, simplemente está en la forma estándar. Bueno, pues voy a volverla a poner porque veo que lo he puesto mal. Como digo, tenemos 220 por I2 más, y aquí tenemos 820, y luego ya sustituimos I3 por lo que acabamos de obtener, que es 1,87 miliamperios. Bueno, pues como digo, tenemos lo siguiente, tenemos 0,0017
87, lo muestro en amperios, y luego ya esto es igual a 5 voltios. Recordad que lo tenemos aquí. Esta es, recordar, la ecuación que tenemos para el segundo lazo, este de aquí, en forma estándar. Bueno, pues simplemente hay que sustituir el valor I3 por lo que hemos obtenido. Y luego ya, ahora vamos a despejar para I2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar esta parte y que tenemos que dividir 220. Bueno, pues tenemos lo siguiente. I2 es igual a 5 menos, y recordar que voltios no hace falta, lo pongo por inercia, 820 por 0,00187, y todo ello entre 220. Simplemente he pasado esto restando y esto dividiendo para despejar para I2. Bueno, pues esto es igual a 0,058 amperios, o lo que es lo mismo, esto es igual a 15,8 miliamperios. Bueno, pues esto es lo que vale I2. Ahora, ¿cuánto vale I1? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Bueno, pues vamos a sustituir I2 e I3 por los valores que ya sabemos y vamos a obtener la corriente número 1. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos I1 menos, ¿cuánto vale I2? Bueno, pues ya sabemos que es 0,0158 amperios, más, ¿y cuánto vale I3? Bueno, pues ya sabemos que vale 0,00187, y esto es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que esta la tenemos que pasar sumando y esta la tenemos que pasar restando al otro lado. Es decir, tenemos lo siguiente, tenemos 0,0158 menos 0,00187. Bueno, pues esto es igual a 0,0139 amperios, o lo que es lo mismo, 13,9 miliamperios. Bueno, pues ya hemos obtenido la corriente número 1, hemos obtenido la corriente número 2 y hemos obtenido la corriente número 3. Recordad que podéis emplear el método por determinantes. Aquí se ha empleado el método por sustitución. Y ya veis que es un poco más complejo que emplear el método de determinantes. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues lo he vuelto a escribir para que lo tengáis mejor ordenado, ya que cada vez que voy explicando voy agregando flechas y esto se convierte en una chapuza. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho en definitiva? Nosotros tenemos que saber cuál es la corriente que tenemos circulando por las diferentes ramas, y nosotros eso ya sabemos hacerlo. Nosotros empleamos el teorema de superposición y luego obtenemos las diferentes corrientes. Pero esta vez estamos empleando el método de la corriente de rama. Y ya sabemos que tenemos que preparar este sistema de ecuaciones. Bueno, pues una vez que preparamos este sistema de ecuaciones, nosotros lo podemos resolver o bien utilizando la solución por sustitución o bien utilizando la solución por determinantes. En el vídeo anterior habíamos visto que emplear el método de sustitución cuando teníamos 3 variables, bueno, pues era muy complicado. Entonces era mejor emplear la solución por determinantes. Bueno, pues aquí se ha empleado el método de sustitución, aun teniendo 3 variables, para que vierais que era más complicado que emplear el método, o mejor dicho, la solución por determinantes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos eliminado I1. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos despejado I1, lo hemos hecho aquí para que lo veáis, y ya hemos obtenido I1 en función de I2 y de I3. Bueno, pues hemos ido a la primera ecuación y hemos sustituido I1 por lo que hemos obtenido aquí. Bueno, pues aquí lo tenéis, en esta parte. Ya vemos que ahora obtenemos esta ecuación equivalente. Entonces ahora tenemos este sistema de ecuaciones simultáneas. Tenemos lo que acabamos de obtener y esta segunda ecuación. Y ya vemos que tenemos 2 ecuaciones y tenemos 2 variables. Bueno, pues vamos a continuar por el método de la sustitución. Bueno, pues ahora tenemos que despejar para una de estas 2 variables, es decir, o para I2 o para I3. Bueno, pues despejamos para I2 empleando esta segunda ecuación. Y ya vemos que obtenemos I2 en función de I3. Bueno, pues una vez que tenemos I2 en función de I3, vamos a eliminar esta I2 sustituyendo esta I2 por lo que acabamos de obtener. Bueno, pues empleando esta ecuación, aquí lo tenemos, sustituimos I2 por lo que acabamos de obtener, que está en función de I3, para obtener solo una variable, que es la I3.
3. Bueno, pues ahora despejamos para I3 y obtenemos el valor de I3. Una vez que obtenemos el valor de I3, bueno, pues ahora podemos emplear esta fórmula de aquí. Ya sabemos que I2 es en función de I3 y tenemos el valor de I3. Bueno, pues lo sustituimos y obtenemos este valor para I2. Una vez que hemos obtenido I2 y también tenemos I3, bueno, pues empleamos esta fórmula que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es esto de aquí, realmente. Ya sabemos que I1 es igual a I2 menos I3. Bueno, pues sustituimos los valores y obtenemos I1. Bueno, pues como digo, empleando la solución por determinantes, bueno, pues esto lo vamos a hacer mucho más rápido, porque ya vemos que esto se complica bastante según vamos aumentando las incógnitas. Aquí tenemos 3, imaginemos que tenemos 4 variables. Bueno, pues empleando la solución por sustitución, como digo, nos va a dar mucho trabajo y nos podemos equivocar. Entonces, para eso, emplear mejor la solución por determinantes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver el método de la corriente de lazo. ¡Hasta la siguiente!